Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con tejido epitelial la parte 4, ¿no? No olvides suscribirte para seguir viendo nuestro contenido. Continuamos con las especializaciones de la región basal y aquí vamos a encontrar tres, ¿no? A los pliegues internos de la membrana plasmática, que son, ¿no? A las uniones adherentes, pero en esta vez van a ser uniones célula-matriz extracelular, ya no célula-célula, ¿no? Y vamos a encontrar a la membrana basal. Estas tres estructuras vamos a estudiar. Las uniones adherentes, que son célula-matriz extracelular, son de dos tipos, ¿ya? Son las adhesiones focales y los hemidesmosomas, que son complejos de unión célula-matriz extracelular, ¿no? Son uniones adherentes. Ahora, imaginémonos cómo son estas adhesiones, ¿ya? Miren, aquí tenemos la épica escena, ¿no? De Scar con Mufasa. Scar representa a la célula y Mufasa va a representar a la matriz extracelular, ¿ya? De esta manera es como una célula se va a unir con la matriz extracelular, ¿ya? Y tienen igual esa disposición de arriba hacia abajo, ¿no? ¿no? Ahora sí, continuamos con los pliegues internos de la membrana plasmática, ¿no? Estas son invaginaciones, ¿no? De la membrana plasmática y al ser invaginaciones aumentan la superficie de la membrana plasmática y al aumentar, pues aumenta el número de proteínas y de conductos y al aumentar estas proteínas hay mayor transporte, ¿no? Ahora, estos pliegues son abundantes en células que participan en el transporte activo de iones, ¿no? ¿Y cuál es el tejido preferido? El riñón, especialmente en los túbulos renales proximal y distal. Ahí, ¿no? Ahí van a estar estos pliegues internos mucho más desarrollados. Miren, estos son invaginaciones de membrana que aumentan la superficie de la membrana plasmática de la región basal. Ya. Ahora vamos a ver a las adhesiones focales, ¿ya? Que son complejos de unión célula-matriz extracelular, ¿ya? Que están en la región basal, ¿no? Estos fijan los filamentos de actina del citoesqueleto a las glicoproteínas o glucoproteínas de la matriz extracelular, ¿ya? Por ejemplo, a la fibronectina, ¿ya? Vamos a estudiar su ubicación. ¿Dónde encontramos? La encontramos en el epitelio, las encontramos en células no epiteliales como los fibroblastos y las células musculares lisas. Tienen una composición y una función. La composición vamos a encontrar proteínas integrales transmembranas y las proteínas de asociación intracelular o accesorias, ¿no? Lo mismo. Entonces, de esta manera estudiamos a las adhesiones focales. Son un complejo de unión célula-matriz, unen filamentos de actina del citoesqueleto con glicoproteínas de la matriz extracelular, ¿no? Están ubicadas en estos tejidos, tienen proteínas integrales transmembranas, accesorias y sus funciones, ¿no? Ahora, las proteínas integrales transmembranas son las integrinas. Estas integrinas son proteínas, ¿no? que se unen a las glicoproteínas de la matriz extracelular, por ejemplo la fibronectina, ya que lo vamos a ver en tejido conjuntivo. Ahora, cumplen funciones muy importantes, por ejemplo, actúa como un como un receptor, ¿ya? Que detecta los cambios mecánicos que hay en el medio extracelular y los transmite al intracelular, ¿no? Del medio externo al medio interno, ¿no? Entonces, de esa manera es como esta integrina actúa como receptor, pero también participa en otros procesos como la migración celular, ¿ya? Que lo vamos a ver más específico en tejido sanguíneo, ¿ya? Ahora, las proteínas accesorias van a ser 4, ¿ya? Va a ser la actinina alfa o alfa-actinina, que también la encontramos en los estereocilios y que tienen la misma función. Fijan los filamentos de actina entre sí. Después también vamos a encontrar a la vinculina, a la talina y a la pixilina, perdón,
pixigina. Entonces, estas demás proteínas cumplen funciones en común, estas 4, que es fijar o unir a las integrinas a los filamentos de actina del citoesqueleto. ¿Ya? Todas cumplen esa función. Aquí están, ¿no? La actinina alfa de color celeste, la vinculina de color como que gris, ¿no? La talina de morado, la paxillina de rojo. Pero Luis, ¿qué funciones cumplen? ¿No? Cumplen funciones muy importantes, ¿ya? Cumplen la función de fijación, ¿no? Fijan el citoesqueleto de actina a la matriz extracelular, a las glicoproteínas de esta matriz. Pero también gracias a las integrinas cumplen 2 funciones muy importantes. Tiene una función de mecanosensibilidad, ¿ya? Esta mecanosensibilidad, pues, se va a encargar de la percepción y transmisión de las señales del medio extracelular al interior de la célula. La percepción es que va a detectar estos cambios mecánicos en el medio extracelular y lo va a dirigir y lo va a transmitir al medio intracelular. Y también va a participar en la migración, diferenciación y crecimiento celular, porque son procesos, al ser receptor y al transmitir estas señales, va a iniciar estos procesos de migración, de diferenciación y crecimiento celular. Y al fijar este citoesqueleto, aquí podemos decir que es una función de adherencia. Ahora vamos a ver los hemidesmosomas, ¿ya? Que son complejos de unión célula-matriz extracelular. No se pueden olvidar que están en la región basal, ¿no? Esta es pregunta de examen, ¿ya? Ahora, estos hemidesmosomas fijan los filamentos intermedios del citoesqueleto a las glicoproteínas de la matriz extracelular, ¿ya? También se dice que puede llegar a unir estos hemidesmosomas a los microtúbulos y filamentos de actina, ¿ya? Une estos microtúbulos y filamentos de actina del citoesqueleto a la matriz, ¿ya? Su aspecto, ¿ya? En su punto de unión parece la mitad de un desmosoma, miren, la mitad. Solo tiene una placa de adhesión celular, ¿no? El desmosoma tenía 2. Ahora, en relación a su ubicación, lo encontramos pues, en las células epiteliales, en el músculo, en la córnea, en la piel, que es epitelio, ¿no? En la mucosa bucal, el esófago y la vagina, ¿no? Estas son sus ubicaciones que prefiere esta unión, ¿no? Vemos su composición y su función. En su composición encontramos las proteínas integrales transmembranas, o las CAN, y las proteínas de asociación intracelular o accesorias. Las proteínas integrales son las integrinas, ¿ya? Que están aquí de amarillo, ¿ya? Estas integrinas pues se unen con las glicoproteínas de la matriz extracelular, pero en especial con una, que es la laminina 332, ¿ya? Con esa en especial. Ahora, las proteínas accesorias fijan los filamentos intermedios del citoesqueleto, ¿ya? Y van a formar la placa de adhesión intracelular del hemidesmosoma, ¿ya? Que es solo una. Ahora, ¿qué proteínas son? Uno es la plectina, que está aquí de rojo, que cumple funciones muy importantes. Va a formar puentes, enlaces cruzados con el citoesqueleto. ¿Y cuáles son los componentes del citoesqueleto? Filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina, ¿ya? Entonces, forma esos enlaces cruzados con el citoesqueleto y además lo fija a la placa de adhesión intracelular. Esa es la función, ¿ya? Ahora, la otra proteína es la proteína BP230. Esta proteína es muy importante y está aquí de celeste, ¿ya? Cumple la función de fijar solo a los filamentos intermedios a la placa de adhesión celular. Y esto es muy importante porque aquí llega a ocurrir una enfermedad, una patología, que es el pemfigoide ampolloso. Este pemfigoide ampolloso es una enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir auto? Uno mismo. Entonces, el mismo sistema inmune
crea anticuerpos que destruyen a los componentes de este hemidesmosomas y al principal que destruye es esta proteína BP230. Entonces, pues esta unión ya no va a funcionar, no va a servir, ¿no? Entonces, pues las manifestaciones clínicas que presenta la persona, pues son ampollas, miren, ampollas, ¿no? Esa es pues la importancia de conocer estas proteínas, ¿no? También encontramos otra, que es la herbina, que está esta de color verde lechuga, ¿no? Que pues integra a lo que es o fija la integrina a la placa de adhesión intracelular. No hay otro detalle más que ver, ¿no? Ahora, aquí quiero que pauses el video y pienses y te hagas acuerdo cuál es la diferencia entre un hemidesmosoma con un desmosoma. ¿Listo? Ya. La diferencia es la proteína integral transmembrana. ¿Ya? En el hemidesmosoma son integrinas, en el desmosoma son caderinas, ¿no? La caderina E. Entonces, esa es la principal diferencia y prácticamente la única, porque la otra diferencia sería que tiene la mitad de su estructura, ¿no? Pero esta es la principal. La proteína integral transmembrana son integrinas en el hemidesmosoma y caderina en el desmosoma. Pero Luis, ¿qué funciones cumplen? ¿No? Fija los filamentos intermedios a la matriz extracelular cumpliendo una función de adhesión, ¿no? Y va a brindar mayor adhesión a la lámina basal. Va a permitir esa unión entre la célula y la matriz extracelular, ¿no? Muy importante la función. Continuamos con la membrana basal y vamos a decir que es una estructura fibrilar amorfa, ¿ya? Pero Luis, ¿qué significa estructura fibrilar? Significa que está formada por proteínas, ¿ya? Entonces, definimos a la membrana basal como una estructura fibrilar amorfa que no tiene forma, acelular, que no está formada por células, ¿no? Y que es densa, que se encuentra debajo de la superficie basal de los epitelios, ¿ya? Ahora, esta membrana basal va a tener su composición y su función. Vamos a iniciar su composición. Está compuesto por dos láminas, una lámina basal y una lámina reticular o fibroreticular, ¿ya? La lámina basal está formada por las células de las células epiteliales, ¿no? Ahora, aquí se maneja un término que es la lámina externa. La lámina externa no es nada más que la lámina basal, pero en células no epiteliales, que tiene una disposición así como cubierta periférica, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esas células no epiteliales? Pregunta de examen, a la que se le llama lámina externa, ¿ya? Son a las células musculares lisas, a las células musculares esqueléticas, a los adipocitos, ¿ya? Que son células del tejido adiposo, o sea, la grasa, ¿no? Y las células del sostén del sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann. Estas son preguntas de examen, ¿ya? No se pueden olvidar. La lámina basal, además, está conformada a su vez por dos láminas, una lámina lúcida y una lámina densa. La lámina lúcida no es nada más que un espacio entre la lámina basal y la membrana plasmática de las células, ¿ya? Es la que está en un contacto más cercano con esta membrana plasmática de las células epiteliales. A la membrana plasmática también se le llama con otro nombre. Si te acuerdas, colócalo en los comentarios, ¿no? Ahora, la lámina lúcida, esto es pregunta de examen por si acaso, ¿no? Tiene un contenido. Como es un espacio, va a contener algo, ¿no? ¿Y qué va a contener? Va a contener fibronectina, laminina, integrinas y el heparansulfato. Pregunta de examen. Los docentes lo suelen tomar en cuenta, ¿no? Ahora, la lámina densa, ¿no? ¿Qué es? Es una estructura laminar entre el epitelio y el tejido conectivo subyacente, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve esta lámina densa? Sirve como sitio de adhesión estructural para las células epiteliales que están arriba y para las células del tejido conjuntivo que están abajo, ¿ya? Al ser una estructura laminar, está compuesto por moléculas, ¿no?
que son el colágeno tipo 4, el colágeno tipo 7, las lamininas, las entactinas, ¿no? O también le llamamos nidógenos, ¿no? Y los proteoglucanos. Los proteoglucanos, ya, no son nada más que, bueno, esto lo vamos a ver en tejido conectivo o conjuntivo, en matriz extracelular, así que no te preocupes, ¿no? Son nada más, pero aquí vamos a hacer un adelanto, ¿no? Más que proteínas más glucosaminoglucanos, ¿ya? Que esto igual lo vamos a ver en tejido conectivo, ¿no? Ahora, estos glucosaminoglucanos, lo más importantes son el heparansulfato, el condroitinsulfato y el dermatansulfato. Repito, ¿no? No te desesperes. Esto lo vamos a ver en tejido conectivo de nuevo, así que tranquilo, ¿no? Ahora sí, la lámina reticular o fibroreticular. Luis, ¿cuál es la diferencia entre la lámina basal y la lámina reticular? La lámina basal formada por células epiteliales, la reticular por células del tejido conectivo o conjuntivo. Es sintetizado más que todo por los fibroblastos, ¿ya? Pregunta de examen. Esta está compuesta por colágeno tipo 3, colágeno tipo 1, el tipo 7 y el tipo 18, más que todo, ¿no? Con que el principal es el colágeno tipo 3, ¿no? Ahora, Luis, ¿para qué me sirve saber esto de la membrana basal? ¿No? Es importante en lo que son sus funciones, ¿ya? La membrana tiene una función muy importante en lo que es la adhesión estructural, ¿ya? Y en la compartimentalización, perdón, me retrabé. Ahora, la filtración, la inducción de la polaridad y el armazón y una función de armazón tisular. Estas son las funciones que cumple esta membrana basal y que son muy importantes.